Hace un tiempo atrás, yo mismo subí un video el cual titulé Krav Maga es el arte marcial más efectivo que existe. A raíz de este video, me han solicitado muchísimo que confeccione otro, pero que hable exclusivamente sobre las bases y los orígenes del Krav Maga. En los comentarios que me han dejado, que han sido bastantes, he notado mucho interés por este sistema israelí, así como también en algunos casos un poco de desinformación, malformación o más bien de confusión en torno a él. Por esta razón, solicité información a algunos de mis contactos de la Israeli Krav International para poder ofrecer un material lo más fidedigno posible. Los expertos del tema me han informado que no puedo comenzar a hablar de Krav Maga sin antes hablar sobre el Kapap. Pero, ¿qué es el Kapap? El Kapap nace junto con la Palamach, que es la primera unidad de las Fuerzas Especiales Israelíes, creadas el 14 de mayo del año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. La formación que recibieron los integrantes de esa unidad se le denominó Kapap, que es un acrónimo de Krav Panim, el Panim, que significa lucha de cuerpo a cuerpo. Pero el Kapap no era un arte marcial, sino una combinación de entrenamientos militares en diferentes especialidades, como por ejemplo armas de fuego, explosivo, lucha cuerpo a cuerpo, supervivencia, primeros auxilios, acondicionamiento físico en general y conocimientos en lenguas extranjeras. Principalmente se le enseñaba el árabe y el alemán, entre otra gran cantidad de cosas. Es decir, que el Kapap engloba a todo el entrenamiento de un individuo para convertirse en un verdadero soldado de guerra. En ese momento, el entrenamiento en lucha incluía una combinación de técnicas extraídas de sistemas occidentales, como por ejemplo el boxeo y la lucha grecorromana, el manejo del cuchillo, el bastón corto y el bastón largo. Los principales precursores del Kapap fueron Gershon Kopler, que era experto en Jujutsu y boxeo, Yehuda Marcus, que era experto en Jujutsu y Judo, y Michael Hurwitz, que era especialista en el manejo del palo corto y métodos de bastón. Otro nombre a destacar entre estos es el de Yitzhak Shizbel, que era experto en boxeo. En ese momento, allá por la década de 1940, el Kapap no era un sistema integrado como lo es el Krav Maga hoy en día. No hubo un gran maestro o jefe de este sistema. Era más bien un enfoque paramilitar y militar entregado a los combatientes para el combate mano a mano y la defensa. Los instructores de Kapap podían ser entrenados en una de las varias disciplinas incluidas dentro del Kapap o en todas ellas. Ya en el año 1980, para extender el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a las unidades militares regulares y unificar doctrinas, se sistematizó la enseñanza del Kapap y comenzó a llamársele también Krav Maga. A través de los años y de los cursos se desarrollaron materiales y se formalizó en lecciones de ajustes para los instructores para enseñar de acuerdo a los manuales ya preestablecidos entonces. Aún así, las unidades de las fuerzas especiales continuaron utilizando el término de Kapap. Uno de sus principales instructores militares fue el ya mencionado Yehuda Marcus, quien emigró a Israel desde Alemania. En su adolescencia estudió Judo a través de la policía que enseñaba Jujutsu y Judo en Alemania. En el momento de su llegada a Israel, el jefe instructor de Jiu-Jitsu para el Palmach y el Hagan Hag era Gershon Kopler, quien acababa de morir en una misión secreta. Por esa razón, Yehuda Marcus fue elegido para reemplazar a Kopler como instructor y jefe del Jiu-Jitsu. Era un hombre muy fuerte y considerado muy profesional. Sus estudiantes lo respetaban y lo querían mucho por su bondad como persona. Tiempo más tarde, Marcus fue asesinado a tiros por error en un accidente de entrenamiento en el año 1945 a la edad de 33 años. Imi Lichtenfeld llegó a Israel en el año 1942 y fue reclutado en el Palmach inmediatamente. Imi tenía mucha experiencia en la lucha y el boxeo y la autodefensa adquirida en sus días en Bratislava. Fue reclutado por Musa Zohar, instructor en jefe de entrenamiento físico para el Palmach. Imi se convirtió en un instructor de Kapap cuando se unió al Palmach y era muy respetado por su habilidad e inventiva. Luego de su contratación, se lo sometió a algún tipo de formación que le enseñe el plan de estudio de Kapap y los métodos de enseñanzas en el Palmach. Este era un procedimiento estándar para cualquiera en esta organización.
Cuando se formó el Estado de Israel y su ejército, la FDI, en 1948, IMI fue reclutado por el personal de la Escuela de Entrenamiento Físico para ser uno de los 8 instructores del CAPAP. Luego, se desempeñó como instructor en el Palmach durante varios años después que se instaló el ejército y continuó sirviendo como instructor. Para el año 1948 ya era muy respetado y considerado como uno de los principales instructores de CAPAP con un enfoque bastante definido en Jiu-Jitsu y el cuchillo. Durante la próxima década, entre 1948 y 1958, IMI se convirtió en el instructor principal de CAPAP Krav Maga de las Fuerzas Especiales Israelíes. Pero entonces, ¿fue IMI el fundador y desarrollador del concepto de Krav Maga? Lo que es importante entender es que IMI llegó a una organización que en gran medida ya tenía un método de entrenamiento formalizado con un plan de estudio definido en las diversas disciplinas de combate mano a mano. Esta organización tenía una estructura y una jerarquía de mando muy parecida a la de un ejército pequeño o una gran unidad de fuerzas especiales. IMI se integró en esta estructura como parte de ella y no como algo separado. O sea que tuvo mucha influencia sobre esta estructura, del mismo modo que él fue influenciado por lo ya establecido. Teniendo en cuenta la documentación material existente de los conceptos detrás del CAPAP y el currículo enseñado, no hay evidencia alguna de que IMI hizo alguna contribución significativa o preponderante a su formulación hasta el año 1948. Ya de hecho, habían conceptos bien definidos y métodos formalizados en 1942 al momento de su llegada a Israel. A continuación, al examinar el material que se enseña en la FDI durante principios y mediados de 1950, se pone de manifiesto que el material se basa en el CAPAP de la década de 1940. Aunque el término Krav Maga comienza siendo utilizado en los documentos oficiales a finales de 1948, esto no significa que se hiciera algún cambio en el enfoque del combate mano a mano ni en el material que se enseñaba. De hecho, los dos nombres, CAPAP y Krav Maga, se utilizan en los documentos oficiales indistintamente tan tarde como el año 1958. En el año 1953 se formó un comité con el propósito de revisar el material que se enseñaba en combate mano a mano o Krav Maga. Se les pidió que eligieran 35 técnicas principales del amplio plan de estudio. Esto refleja un cambio en el enfoque de mucho más arriba en la jerarquía militar a nivel de la planificación del sistema. La importancia de IMI durante la década de 1950 se basa más en ser el instructor más experimentado y no en cualquier tipo de innovador y reformulador del Krav Maga. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el proceso de cambio es constante. El ejército está cambiando constantemente según sus análisis de las amenazas. Esto incluye el combate mano a mano también. Además, cuando una persona está enseñando el mismo material a lo largo de periodos prolongados de tiempo, existe también un proceso de ajuste y de modificación. Teniendo en cuenta estos dos hechos y el conocimiento de que IMI estaba trabajando con este material desde el año 1942 hasta el año 1960, se puede esperar que hubiera hecho algunos cambios y ajustes en el sistema del mano a mano o Krav Maga, como se lo conoce. Al examinar lo que se enseña como Krav Maga en el año 1960 en el ejército israelí, es evidente que IMI trajo algunos conceptos que no estaban presentes en la década de 1950. Destacar el término de defensa 360, aparte del gran respeto que se le debe a IMI por ser un instructor de combate mano a mano en el Palmach y la FDI y dirigir su instrucción en el ejército israelí a finales de 1950 hasta su retiro. Otro de los hechos fundamentales y destacables en IMI es la elección de enseñar a la población civil el Krav Maga. A finales de los años 60, Lichtenfeld se desvinculó del ejército y comenzó a adecuar el Krav Maga para adaptarlo no solo a la vida civil, sino también a todo tipo de practicante, incluidas mujeres y niños. Con el auspicio del Ministerio Israelí de Educación, Lichtenfeld creó 2 centros de formación, uno en Tel Aviv y otro en Netanya.
En el año 1978 fue cuando le dio a su técnica de manera oficial el nombre de Krav Maga, dejando desvinculado el término Kapap para este sistema de defensa para civiles. Además, creó un sistema de cinturones a imagen y semejanza del judo y recopiló en un libro todas sus técnicas y sus enseñanzas. Pese al reconocimiento del CSD, el Krav Maga no es un deporte. Su objetivo no es ganar, sino sobrevivir y, en la medida de lo posible, reducir al agresor. Por eso, es válido cualquier tipo de ataque, bien sea rodillazos, codazos, estrangulaciones e incluso un mordisco si es de utilidad. Nos recuerda muchísimo al Jeet Kune Do del gran Bruce Lee. También se pueden emplear armas contundentes o blancas. El Krav Maga es una técnica, por cierto, muy útil para desarmar agresores con cuchillos e incluso con pistolas. El Krav Maga admite la huida y su principal argumento es el de neutralizar al agresor en primer lugar, quitarle la iniciativa con movimientos rápidos, fuertes, cortos, naturales y directos, y siempre que sea posible, huir del lugar preservando nuestra integridad y la de nuestro agresor. Si el video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo compartiéndolo con tus amigos. No olvides suscribirte a este canal si quieres ver más videos así. Añádete también a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para que podamos estar en contacto. Con ustedes se despide el Faraón y les desea un muy feliz fin de semana.